Bueno, régimen general de los recursos, que esto no tiene ningún problema, los recursos no devolutivos, que sería el recurso de reforma, y el recurso de súplica, que es el mismo que el de reforma, pero digamos el que se interpone frente a decisiones de un tribunal se denomina súplica, y si se interpone frente a resoluciones de un juez, de un tribunal unipersonal, como puede ser un juez de lo penal, juez de violencia sobre la mujer, juez de vigilancia penitenciaria o juez de instrucción, sería reforma. Entonces esto no tiene ningún tipo de dificultad. La dificultad la tenemos en los recursos devolutivos y en concreto en el recurso de apelación, porque el recurso de apelación es diferente, digamos, si se produce en el proceso ordinario que si se produce en el proceso abreviado. Incluso me atrevería a decir que con ciertos matices es el mismo que se produce en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, pero los plazos son diferentes. Entonces, esto sí que tiene alguna dificultad y vamos a verlo con detenimiento. Y luego tendríamos el recurso de queja, otro devolutivo, que bueno, se admite contra la inadmisión de otro recurso, es decir, el recurso de queja, su función principal es la de recurso instrumental que se admite frente a la inadmisión de un recurso devolutivo y resuelve el superior, aquel que tendría que resolver el recurso devolutivo sobre si está bien inadmitido o no el recurso, como digo, devolutivo. En penal tiene otra función que es sustitutivo de la apelación. Esta sería un poco también la diferencia. Y luego tendríamos el recurso de casación penal que no tiene excesiva dificultad y la revisión. Pero como digo, el de apelación sí, tampoco tiene dificultad alguna la rescisión de sentencia dictada contra ríos ausentes. Y ya los recursos contra las resoluciones del letrado de justicia tampoco, desde mi punto de vista, tienen dificultad alguna. Entonces, como creo que hay un tema colgado sobre, un vídeo colgado sobre el tema, voy a fijarme muy especialmente en el recurso de apelación. Vamos a ocupar el tiempo en el recurso de apelación y, de verdad, si no entendemos algo, pues si acaso me lo preguntáis y lo comentamos. Bien, el recurso de apelación, básicamente los que vamos a ver serían los siguientes. El recurso de apelación en el procedimiento ordinario, pero frente a autos. Sería el primero de ellos. Luego vamos a ver la apelación frente a autos interlocutorios en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, que, como digo, son prácticamente el mismo, con una mera diferencia en los plazos. Veremos también la apelación frente a los autos definitivos y frente a las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en el procedimiento ordinario y en el procedimiento abreviado. Autos definitivos y sentencias dictadas por las audiencias provinciales en el procedimiento ordinario y en el procedimiento abreviado. Recordad que el procedimiento ordinario, lógicamente, la competencia funcional es de la audiencia provincial, y en el procedimiento abreviado también, si la pena privativa de libertad excede de 5 años, si la pena privativa de derechos excede de 10 años. Multa cualquiera que sea su cuantía, pues corresponde pues, al juez de lo penal. Veremos también apelación contra sentencias dictadas por los juzgados de lo penal en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Entonces nos estamos dando cuenta de que es diferente el recurso de apelación frente a autos interlocutorios, si queréis, y frente a autos definitivos o frente a sentencias, ¿no? Y ya también veremos la apelación de la sentencia del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Esta no tiene demasiada dificultad, con excepción del recurso, si queréis, del recurso de anulación que se puede producir, que se regula en el procedimiento abreviado y también se puede producir en el procedimiento rápido, ¿no? Y la diferencia de los plazos. Y ya, por último, la apelación del juicio sobre delitos leves, la apelación de la sentencia en los delitos leves. Verdaderamente el trámite es el del abreviado, pero se constituye la audiencia provincial con un solo magistrado. Y ya, pero fuera de la ley de enjuiciamiento criminal, en el procedimiento del jurado tendremos los recursos que proceden ante las resoluciones del magistrado presidente de dicho tribunal. Las resoluciones apelables son, además de la sentencia, algunos autos que son resueltos por la Sala Civil y Penal
de los TSJ, evidentemente siempre que el del proceso conozca la audiencia provincial. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. También nos fijaremos en el recurso de queja, que antes lo comentaba, contra la inadmisión de otro recurso y sobre todo por esta peculiaridad que tiene en penal, que es sustitutivo del recurso de apelación. Y el recurso de casación no tiene nada, creo que lo comentamos antes en relación con el 846 ter y el 848, pero por si acaso y para que quede lo volveré a comentar. Vale, pues ya sin más dilación, si os parece, vamos a los recursos de apelación, porque el resto, como digo, no tiene nada y es evidente que ahora a estas alturas no vamos a hablar de los efectos de los recursos, ¿no? Vale, pues muy bien, pues nos vamos entonces a los recursos devolutivos, que es un poco lo que se estaba diciendo, ¿no? Entonces empecemos. El recurso de apelación en el procedimiento ordinario frente a autos. Aquí también tendríamos que ver, lógicamente, algún tipo de la teoría sobre el mismo y, evidentemente, los plazos. Yo recomiendo que antes de meternos en profundidad en el estudio, si ya los conocemos, lógicamente sí, entremos en profundidad. Pero lo importante, en principio, o al acercarnos al estudio, es saber exactamente en qué procedimiento estamos, qué resoluciones son recurribles y qué recurso cabe contra las mismas. Entonces, recurso de apelación en el procedimiento ordinario, pero frente a autos. La ley no exige, es un recurso ordinario, la ley no exige un motivo causa tasada, habida cuenta que es un recurso de apelación, simplemente el recurso de apelación dice podrá interponerse. Estamos hablando, repito, muy importante, procedimiento ordinario y frente a autos. Podrá interponerse únicamente en los casos establecidos en la ley, en los casos en que la ley lo establezca expresamente, y se admitirá en ambos efectos tan solo cuando la ley así lo establezca. Importante. En virtud de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aclaro yo aquí, debe entenderse que siempre tiene el efecto devolutivo, lógicamente. ¿Por qué? Porque resuelve el superior, pero el efecto suspensivo cuando expresamente lo establezca la ley. Dicho de otro modo, el auto se llevará a cabo lo acordado en el mismo, pese a que se produzca el recurso contra el mismo y sea admitido. Ese sería la falta del efecto suspensivo. El efecto devolutivo lo tiene siempre porque se admite y se remite a la audiencia provincial. Se interpone mediante escrito con firma de abogado ante el mismo juez que hubiera editado el auto en el plazo de 5 días. Recordad que el penal es muy sencillo, recurso de reforma en 3 días y recurso de apelación en 5 días, de modo general. Luego veremos las especialidades. 5 días a la última notificación hecha a los que sean parte en el juicio. Estas son algunas de las peculiaridades que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recordad que ahora todas las partes se notifican el mismo día, habida cuenta que se hace por el sistema LexNet. Será tribunal competente para conocer del recurso de apelación aquel a quien correspondiese el conocimiento de la causa en el juicio oral. Y yo digo aquí, cuidado, esto no es así, porque si nos fijamos, juez de instrucción instruye una causa cuyo conocimiento compete al juez de lo penal, pero en ningún caso el juez de lo penal es el competente para resolver un recurso de apelación frente a una decisión, frente a un auto del juez de instrucción. Por tanto, esto lo dice la ley, pero no es correcto. Recordad siempre que de todos los órganos unipersonales, los recursos devolutivos, el recurso de apelación, lo conoce la audiencia provincial, juez de lo penal, juez de vigilancia penitenciaria, juez de menores, juez de instrucción, juez de violencia sobre la mujer y no sé si se me queda algún otro juzgado unipersonal, siempre la audiencia provincial. Lógicamente, si estamos en la audiencia nacional, juez central de instrucción, juez central de vigilancia penitenciaria, juez central de lo penal, juez central de menores, pues los recursos los conocerá ¿quién? La sala de lo penal de la audiencia nacional. Sería un poco la idea. Y me diréis, oye, ¿y la sala de apelación? Aclaro, o sea, aprovecho para aclararlo. La sala de apelación conoce de los recursos de apelación que procedan en derecho frente a las decisiones de la sala de lo penal. Esto también es una cuestión que debemos de tener claro. Jueces centrales, el recurso de apelación es conocido por la sala de lo penal. Si cabe contra la decisión, contra cualquier decisión, no resolviendo el recurso, contra cualquier decisión de la sala de la penal, si cabe apelación,
entonces es conocido por la sala de apelación. El orden es este que acabo de decir. Bien, y carácter subsidiario, los recursos de reforma, apelación y queja se interpondrán siempre por escrito. Vale. El recurso de apelación, estamos en el procedimiento ordinario, no podrá interponerse sino después de producido el de reforma. Muy bien, pero puede interponerse con carácter subsidiario. Yo creo que esto tampoco es necesario explicarlo. ¿Cuál sería el plazo? 3 días. Yo interpongo recurso de reforma y para el caso que sea, digamos, desestimado el recurso de reforma, planteo ya el de apelación al objeto de ¿qué? Al objeto de no perder tiempo. ¿Pero cuál sería el plazo? 3 días. Puedo esperar y no interponerlo subsidiariamente. Entonces interpongo el recurso de reforma en el plazo de 3 días, me resuelven el recurso de reforma mediante auto y contra ese auto interpongo recurso de apelación. Lógicamente la parte recurrente tiene más tiempo para preparar el recurso, pero también se pierde más tiempo en el ejercicio de la tutela judicial. Bien, esto es así de modo general. Recordad que hay excepciones. La más importante, la del 507, los recursos contra los autos de prisión. Los recursos contra los autos sobre situación personal. En este caso puede acudirse aún en el procedimiento ordinario directamente en apelación, no es necesario pasar por el de reforma. Comentaré también así muy breve admisión del recurso de apelación en ambos efectos. Hemos dicho que el recurso de apelación solo se admitirá en ambos efectos cuando así expresamente lo dispone la ley. Pero, ¿qué sucede? Sucede que si el recurso se admite en ambos efectos no hay ningún tipo de problema, simplemente se admite el recurso, se remite todo lo actuado al tribunal competente para resolver, que de modo general es la audiencia provincial. Dice, y se emplaza a las partes para que se personen ante este en el término de 15 días, si fuera el Tribunal Supremo, o 10 días, si fuera el Tribunal Superior o la audiencia. Vale, hoy día un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, permitidme que os pregunte cuál puede ser, ¿no? Puede que haya alguno perdido que yo no conozca, pero con lo cual el emplazamiento será siempre de 10 días para ante la audiencia provincial o ante el TSJ. Tribunal Supremo, recursos de apelación, lo dudo, excepto que sea una causa de aforado y ya el instructor sea un magistrado del Tribunal Supremo. Admisión del recurso en un solo efecto, testimonio. El problema se produce cuando el recurso se admite en un solo efecto. ¿Por qué? Pues porque el tribunal, digamos, que edita la resolución que se recurre, tiene que seguir instruyendo la causa. En consecuencia, o realizando, digamos, instruyendo o tramitando, pero vamos, la ley está pensando en el juego de instrucción de modo general. Dice la norma, si el recurso no fuera admisible más que en un solo efecto, el juez en la misma resolución en que así lo declare mandará sacar testimonio del auto primeramente recurrido, de los escritos referentes al recurso de reforma, del auto apelado y cuantos otros particulares consideren necesario, fijando el término dentro del cual debe expedirse el testimonio. El testimonio, como todo el mundo sabe, lo expide el señor letrado de justicia, término que se contará desde la fecha siguiente a la resolución. Dentro de los 2 días, al ser notificada esta providencia, las partes podrán adicionar aquellos particulares para que también se testimonien y remitirlo. ¿Y cuál es el objeto de que se testimonie todo lo necesario para resolver el recurso? Pues el objeto es que la causa sigue en poder del juez de instrucción, del juez de lo penal en su caso, pero del juez de instrucción, del juez de menores, del juez del tribunal unipersonal que sea, para seguir, digamos, realizando sus funciones. Y se remite, como digo, testimonio para que la sección de la audiencia provincial pueda resolver. Esta sería un poco la idea, no hay mucho más. El término que ha de fijar el juez para expedir el testimonio no excederá nunca de 15 días, pudiendo ser incrementado a instancia del actuario. Todavía estamos con estas, o sea, ya ni siquiera es secretario judicial, pues todavía la ley dice actuario, ¿vale? Bueno, no hay mucho más. Emplazamiento de las partes, ya lo he dicho, 10 días ante el TSJ, ante la audiencia provincial, y bueno, personación del apelante. Yo no me voy a fijar en demasía en el trámite porque si no se nos iría mucho tiempo. El trámite, si queréis, es mucho más sencillo. La cuestión está saber el procedimiento en el que nos encontramos, la resolución de qué se trata y el recurso que cabe. Esta sería la idea principal.
para poder resolver a una pregunta tipo test. Yo creo que esto ya es más entendible, no tiene dificultad. ¿Vale? Entonces, vayamos al siguiente recurso, que sería el recurso de apelación frente a autos interlocutorios en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Autos interlocutorios. Recordad, tendríamos dos tipos de autos recurribles en apelación, que serían los autos interlocutorios, aquellos que el tribunal comunica a las partes pues una decisión, mientras que el segundo tipo de autos serían los autos definitivos, que cierran la instancia, cierran la causa en la instancia. Estos autos definitivos, de modo general, se equiparan a sentencias. Entonces, régimen de los recursos contra autos interlocutorios, contra los autos del juez de instrucción y del juez de lo penal, pero también del juez de menores y del juez de vigilancia penitenciaria, porque son de aplicación supletoria de estos preceptos de la ley de enjuiciamiento criminal, que no estén exceptuados de recurso, podrá ejercitarse el de reforma y el de apelación. Dice, los recursos de reforma y apelación no suspenderán el curso del procedimiento. De modo general, volvemos otra vez un poco a lo mismo, ¿no? La interposición del recurso no suspende el curso del procedimiento. Y digo yo aquí, bueno, hay algunas excepciones, por ejemplo, el auto de apertura de juicio oral, es decir, contra este no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del imputado. En modo general cabe contra todos, pero la propia ley excluye algunos supuestos. Este sería el primero, que es sobradamente conocido y que se ha preguntado 1000 veces. ¿Qué recurso cabe contra el auto de apertura de juicio oral en un procedimiento abreviado? Y también el auto de admisión o inadmisión de pruebas dictados por el juzgado de lo penal sin perjuicio de reproducir la petición. Al inicio de las sesiones del juicio también está excluido de recurso. Dice también un poco más arriba, no suspenderán el curso del proceso. Bueno, y aquí lo que intento yo es decir, bueno, sí, efectivamente, pero esto es una regla general que, digamos, decae cuando expresamente se establece por la ley o cuando no queda más remedio porque no es posible actuar en contra de lo acordado. Por ejemplo, en el 779.1 primera, cuando el juez estima que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito, así como cuando no hubiera autor conocido. Es decir, vamos a ver, si el juez establece que no hay delito o que no hay autor conocido del delito, lo normal, lógicamente, es que el proceso quede suspendido si se presenta recurso hasta que la audiencia provincial decida, oiga, no, continúe usted porque debe practicarse estas diligencias. También si el juez reputa delito leve el hecho. Y también si el juez, perdón, acuerda la inhibición de la causa pues a la jurisdicción militar, a la Fiscalía de Menores, etcétera, ¿no? O a cualquier otro juzgado o tribunal. Es decir, el juez de Alicante se inhibe a favor del juez de Villena porque entiende que la competencia territorial para el conocimiento de los hechos es del juez de Villena. Consecuentemente, no suspende, digamos, por regla general, pero lógicamente tendrá que suspender porque hasta que tanto se notifique ese auto, no se practica diligencia alguna. Bueno, estamos en el procedimiento abreviado y entonces tendríamos que tener en cuenta esta cuestión. En ningún caso será necesario interponer previamente el recurso de reforma para presentar la apelación. Esto ya no me meto más porque esto ya está claro. Entonces, el recurso de apelación en el procedimiento abreviado se presentará dentro de los 5 días, estamos hablando de autos interlocutorios, se presentará dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto recurrido o resolutorio del recurso de reforma. Recordad lo que antes decía, puedo presentar reforma y subsidiario de apelación o puedo presentar reforma que me notifiquen el auto y presentar apelación. Se señalaron los particulares que haya de testimoniarse, como antes comentábamos. Si no suspende el curso de las actuaciones, lógicamente el juez remite testimonio de lo actuado y se queda con lo necesario con la causa principal para poder continuar con la instrucción o con el trámite a que se refiera. Admitió a trámite el recurso por el juez da traslado a las demás partes para que puedan alegar por escrito lo que estimen conveniente en 5 días, señalar otros particulares que deban ser testimoniados y presentar la documentación relativa
a su pretensión. En los 2 días siguientes remitirá testimonio de los particulares pues, a la audiencia respectiva, que sin más trámites resolverá en 5 días. Con lo cual, como estamos viendo, el trámite es ciertamente fácil. Excepcionalmente, la audiencia podrá reclamar las actuaciones para su consulta, es decir, si del testimonio que se le ha remitido pues le queda algún documento que no ha visto, le queda alguna duda, podrá solicitar que se le remitan las actuaciones o incluso que se remita testimonio de tales folios que no se han añadido. Muy bien. Aquí hay la posibilidad también del recurso que se hubiera interpuesto subsidiariamente con el de reforma. Evidentemente, cuando el juez correspondiente, el juez de instrucción, pongamos por caso, resuelve el recurso de reforma desestimando la misma, pues antes de dar traslado a las demás partes, se le dará traslado al recurrente por 5 días para que formule alegaciones. Básicamente para que fundamente el recurso de apelación. Si el auto recurrido en apelación se acordara en la prisión provisional de alguno de los investigados respecto de dicho pronunciamiento, podrá el apelante solicitar en el escrito de interposición la celebración de vista, porque como acabamos de ver, de modo general, el recurso se resuelve, el recurso de apelación, la audiencia provincial se resuelve sin necesidad de vista. Pero si se trata de la prisión provisional, entonces sí que se podrá solicitar en el escrito de interposición del recurso la solicitud de que se celebre vista que acordará, fijémonos en ese imperativo, que acordará la audiencia provincial. Cuando el auto contenga pronunciamiento sobre medidas cautelares, la audiencia provincial podrá acordar la celebración de vista si lo estima conveniente. El letrado señalará la vista en los 10 días siguientes. Y aclaro yo aquí, porque es de destacar que el recurso de apelación que regula este artículo es aplicable siempre que se recurra un auto de prisión o de libertad en cualquier procedimiento. ¿Por qué? Por aplicación supletoria del 507 en cualquier proceso, incluso en el ordinario. ¿Vale? Bien, entonces este sería el segundo supuesto. El tercer supuesto sería apelación frente a autos definitivos. El anterior eran autos interlocutorios. Ahora vemos autos definitivos y frente a sentencias dictadas por las audiencias provinciales y en el procedimiento ordinario, en el procedimiento abreviado. Repito lo que antes comentaba. Procedimiento ordinario, pena en abstracto superior a 9 años. Procedimiento abreviado, pena en abstracto superior a 5 años y hasta 9 años. ¿Vale? Entonces resuelve la audiencia provincial en primera instancia, mediante sentencia o, en su caso, a través de un auto definitivo. Y aquí es un poco lo que antes comentábamos, que está en el 846 ter. Los autos que se pongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las audiencias provinciales o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que estamos en las mismas, en primera instancia. Esto es importante, en primera instancia, porque si es en segunda instancia, la cosa no es así. Es decir, es aquella sentencia que dicta la audiencia provincial enjuiciando en primera instancia un ordinario o un abreviado. Bien, dice, serán recurribles ante la sala de lo civil y penal de los TSJ o ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, respectivamente, que resolverán las apelaciones por sentencia. La sala de lo civil y penal de los TSJ y de la apelación de la Audiencia Nacional se constituirán con 3 magistrados para el conocimiento de los recursos de apelación a que nos estamos refiriendo. Y dice, ¿el trámite cuál sería? Bueno, pues el trámite sería el previsto para el procedimiento abreviado en los artículos 790, 91 y 92, que es el trámite de sentencias, básicamente, ¿no? De sentencias, del recurso contra sentencias de procedimiento abreviado frente a sentencias del juez de lo penal que resuelve la audiencia provincial. Si bien las referencias efectuadas a los juzgados de lo penal se entenderán realizadas al órgano que haya dictado la resolución recurrida, es decir, la audiencia provincial o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Y las referencias a las audiencias se referirán al tribunal que sea competente, bien al TSJ, bien a la sala de apelación de la Audiencia Nacional, ¿no? Bueno, aquí yo lo que hago es, claro, esto es una modificación importantísima que se produjo en el año 15. No quiero tampoco contaros porque no tiene sentido que comentemos cómo era antes de esta reforma. Pero sí que, perdón, sí que este cuadrito azul, pues estuve pensando, lo quito, no lo quito, pero bueno, simplemente nos aclara un poco, nos resume un poco lo que estamos diciendo.
¿Vale? Y entonces vamos ya a la cuarta apelación, que sería aquella que se produce contra sentencias dictadas por los juzgados de lo penal en el procedimiento abreviado. Muy bien, pues esto también es muy sencilla, no tiene nada. Esto es incluso lógico. Sentencia dictada por el juez de lo penal en el procedimiento abreviado, pues le estamos diciendo que el recurso que cabe siempre es ante el Tribunal Superior. Apelación, como digo, ante la audiencia provincial. Y si estamos ante un juzgado central de lo penal, apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. El recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes dentro de los 10 días. Fijémonos que si para los autos eran 5 días, para esta sentencia son 10 días siguientes a aquel en que se le hubiera notificado la sentencia. Durante este periodo se darán las actuaciones en la oficina judicial, bueno, las cuales en el plazo de los 3 días siguientes a la notificación de la sentencia podrán solicitar copia de los soportes de grabación en donde se hayan grabado las sesiones con suspensión del plazo para la interposición del recurso. Formalización del recurso, prueba, bueno, en el escrito de formalización del recurso que se presentará ante el juez de lo penal o juez central de lo penal, que es el que dicta la resolución que se combate, se expondrán ordenadamente las alegaciones sobre el quebrantamiento de las normas y garantías procesales, sobre la aplicación de la prueba, etc. Y se fijará un domicilio para notificación en el lugar, en la sede, en la ciudad donde tenga su sede la audiencia provincial. Bueno, aquí ya hay algunas peculiaridades que sería interesante tener en cuenta. Si en el recurso se pidiera la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que causaren indefensión, el recurrente, defensión del recurrente, en términos tales que no pueda ser subsanada, se citarán las normas legales o constitucionales infringidas, que se consideren infringidas, y las razones de la indefensión. Y, muy importante, a efectos procesales, deberá acreditarse haberse pedido la subsanación de la falta en la primera instancia. Esto es ya obligatorio, salvo en el caso de que se hubiera procedido a esta falta en el momento en que ya no fuere posible la reclamación, ¿no? Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia o el agravamiento de la sentencia condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o falta de racionalidad de la motivación fáctica. Es decir, que los hechos no están motivados lógicamente, es lo que viene a decirnos, ¿no? El apartamiento manifiesto de las máximas de la experiencia y omisión en todo razonamiento sobre algunas pruebas practicadas, etc. Bueno, es interesante conocer esto, aunque verdaderamente, bueno, pues tiene su intríngulis que esté metido en la ley de enjuiciamiento criminal, pero sí sería necesario a efectos de una pregunta tipo test, ¿no? O también más difícil, una pregunta del tercer ejercicio. Se podrá pedir la práctica de diligencias de prueba, que no pudo proponer en primera instancia, o aquellas que fueron indebidamente denegadas. Bueno, recibido el escrito de formalización, el juez, según los requisitos, admitirá el recurso y, evidentemente, concederá 3 días para subsanación si es necesario. A partir de aquí, bueno, pues se emplaza a las partes por 10 días ante la audiencia provincial o el tribunal correspondiente. Y esta posibilidad del recurso supeditado también es interesante. La parte que no hubiera apelado en el plazo podrá adherirse a la apelación en el trámite de alegaciones, ejercitando las pretensiones y alegando los motivos que a su derecho convengan. En todo caso, el recurso queda supeditado a que el apelante mantenga el suyo y las demás partes podrán impugnar la adhesión de la apelación de alguna de ellas. Es decir, las demás partes no procede por lo que sea, en el plazo de los 2 días, una vez conferido el traslado a que nos estamos refiriendo. Elevación de los autos, el señor letrado, en los 2 días siguientes, dará traslado de cada una de las demás partes y elevará a la audiencia los autos originales con todos los escritos presentados. Intento aclarar yo aquí, el letrado no emplaza, simplemente transcurrido el plazo envía los autos a audiencia, pues la tramitación no exige su presencia, es decir, no se va a celebrar vista y en caso de que resulte necesaria, la audiencia citará, o sea, acordará su citación. Bueno, aquí ya no hay mucho más, ¿no? Si hay proposición de prueba, el tribunal resolverá en 3 días sobre su aceptación y acordará en su caso vista que señalará el señor letrado. Esto no tiene ya mucho más que decir. Sentencia de apelación.
en 5 días, o dentro de los 10 días siguientes a la recepción de las actuaciones en la audiencia si no hay vista. 5 días siguientes a la vista o 10 días si no hay vista. Y evidentemente aquí está la prohibición de la reformatio impeius, ¿no? Esto también, por favor, entendámoslo bien. La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia, ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la precisión de las pruebas en los términos previstos en el apartado tercero del 792. Muy bien, esto está perfecto. Y si lo dejamos aquí, cometemos un error tremendo. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el siguiente párrafo. La sentencia absolutoria o condenatoria podrá ser anulada y en tal caso se devolverá la sentencia al órgano que editó la resolución recurrida. Concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral, el principio de parcialidad exige una nueva composición, etcétera, etcétera. Pero, lógicamente, cuando se dice que no se podrá condenar al absuelto o no se podrá agravar la pena, esto se entiende si no hay apelante que así lo solicite. Dicho de otro modo y para que todo el mundo lo entienda, si se dicta una sentencia absolutoria por el juez de lo penal, se produce un recurso de apelación por parte del Ministerio Fiscal o por parte de una acusación, ¿podrá ser condenado aquel absuelto en la primera instancia? La respuesta debe ser sí. Claramente, pese a que lo que dice esto hay que entenderlo bien. Igualmente, condenado a una pena X, pongamos 2 años de privación de libertad, si se recurre por parte del condenado solicitando su absolución, pero se recurre también por cualquiera de las acusadoras solicitando el agravamiento de la pena, ¿podrá ser agravada la pena? La respuesta es clara, claro que sí. No tiene otra solución. Lo que pasa es que, bueno, ahí se dice así en la ley, pero hay que entenderlo debidamente. ¿Vale? No se podrá agravar si no hay un recurso que así lo solicite, en virtud del principio acusatorio. Bueno, sí que es importante también esto a efectos de una pregunta tipo test. El párrafo anterior dice: la sentencia dictada en apelación solo cabrá recurso de casación en los supuestos del 847.2 sin perjuicio de lo establecido respecto de la revisión de sentencias firmes. Vale, luego vemos el 847.2. Y lo que sí quería decir es que la sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados aunque no se hayan mostrado parte en la causa. Y esto es importante. Aunque no se hayan mostrado parte en la causa, porque de modo general se notifica a las partes procesales, ¿no? Bueno, poco más tendríamos que decir aquí. Intento aclarar un poco más abajo lo que estaba diciendo. El principio acusatorio, la prohibición de la reformatio impeius, prohíbe al tribunal de apelación agravar la condena cuando solo haya recurrido el condenado. Ciertamente, pero si ha recurrido una de las acusaciones, pues claro que el tribunal puede, si así se lo solicitan. Y entonces yo intento también aquí resumir esta importante reforma del año 2015 con estas dos posibilidades que establece, posibilidades no, obligaciones, requisitos que establece la ley. Vale, ya los he comentado, pero simplemente para que los tengamos en cuenta. Tendríamos ahora la quinta posibilidad de apelación, que sería la sentencia en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Como aquí digo, esto no tiene ninguna dificultad, excepto en orden a los plazos, ¿no? Frente a la sentencia dictada por el juzgado de lo penal, podrá interponerse recurso de apelación que se sustanciará conforme a lo dispuesto en el abreviado, 790 a 792, pero el plazo para presentar el escrito de formalización será de 5 días. El plazo de las demás partes será de 5 días para también alegar. Y la sentencia habrá de dictarse dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la vista. La tramitación y resolución de estos recursos tiene carácter preferente. ¿Vale? No hay mucho más. Entonces es el mismo trámite, pero habida cuenta que el procedimiento es el rápido, como yo siempre digo, procedimiento abreviado 2 veces. Entonces recortan los plazos prácticamente a la mitad. Y la sexta posibilidad y última de apelación sería aquella que se produce frente a la sentencia dictada en juicio sobre delitos leves. Bueno, aquí el trámite siempre es el mismo, menos mal que ya se va, digamos, el legislador dando cuenta que no es necesario tener un trámite específico para cada cosa cuando no es necesario, como en este caso.
Entonces el trámite es el del 790 al 792. Pero bueno, aquí nos dice que el plazo de presentar el escrito de apelación son 5 días en lugar de 10, como se produce en el caso del procedimiento abreviado, y a continuación ya el escrito, de presentar el escrito ya continúa el trámite por los cauces del abreviado. Digo yo aquí dándose la paradoja que para apelar son 5 días y para alegaciones son 10 días. Yo creo que esto ha sido un error, pero bueno, lo importante es que lo sepamos. 5 días para presentar el recurso de apelación, el juicio sobre delitos leves, y 10 días para alegaciones. ¿Y por qué digo dándose la paradoja? Normalmente el plazo para presentar el recurso es el mismo que para realizar las alegaciones, o viceversa. ¿Vale? Pero en este caso no. Y la peculiaridad es que la audiencia se constituye con un solo magistrado. Igualmente, la sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, aunque no se haya mostrado parte en la causa. Y ya tendríamos los recursos en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Y aquí tendríamos que, sabemos que es recurrible, evidentemente, en apelación, la sentencia dictada por el magistrado presidente y determinados autos que aquí vamos a ver. Digo en el segundo párrafo, bueno, es lógico y también, digamos, obvio que los autos dictados por el juez de instrucción serán apelables tal y como hemos visto por los trámites del procedimiento ordinario, porque es la norma supletoria y resolverá la audiencia provincial. Recurso de apelación que resuelve la audiencia provincial. Dice también la norma, serán apelables los autos dictados por el magistrado presidente del jurado que se dicte resolviendo cuestiones incidentales y artículos de previo pronunciamiento, que resolverá la Sala Civil y Penal del TSJ, es decir, apelación ante la Sala Civil del TSJ de aquellas cuestiones de carácter incidental y los artículos de previo pronunciamiento que ya hemos estudiado, que van del 666 al 679. Las sentencias dictadas en el ámbito de la audiencia provincial en primera instancia por el magistrado presidente también serán apelables ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la comunidad autónoma. Y también los autos, como decimos, que se dicten resolviendo cuestiones previas. La sala se compondrá de 3 magistrados, como es lo normal, la composición normal de 3 magistrados. La verdad que la ley en algunos supuestos habla de 5 magistrados, pero en los recursos de apelación son 3. Bueno, el resto ya no tiene mucho que decir. Sí que es posible nuevamente el recurso supeditado. O dicho, si queréis, al revés. La primera vez que se introduce esta posibilidad del recurso supeditado es precisamente en la ley orgánica del Tribunal del Jurado y luego se copia a la ley de enjuiciamiento criminal. Pero bueno, eso no tiene importancia alguna. Motivos del recurso, bueno, evidentemente tampoco los voy a comentar en exceso, que el procedimiento de la sentencia haya incurrido en un quebrantamiento de las normas y garantías procesales, causar indefensión, necesaria la oportuna reclamación. Dice, esta reclamación no será necesaria si la infracción denunciada implicase la vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente protegido, garantizado, ¿no? Infracción de defecto de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos, que se hubiera solicitado la disolución del jurado por insistencia de prueba de cargo, que se hubiera acordado la disolución del jurado y no procediese a hacerlo, que se hubiera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, porque atendida la prueba carece toda base la condena impuesta. Y digo yo aquí, en los supuestos de las letras A, C y D, para que pueda admitirse el trámite deberá haberse formulado la oportuna protesta. Digo yo aquí, no, lo dice la ley, yo lo digo siguiendo a la ley. Vale, pues esto yo creo que tampoco tiene mucha dificultad. Ok. Y ya se nos da el trámite, que no me voy a parar demasiado en él, porque sí quiero, en la sentencia también, en 5 días, sí quiero un poco hablar del recurso de queja y del recurso de casación. Entonces, el recurso de queja, bueno, ya lo he comentado antes, ¿no? El recurso de queja, de modo general, todo el mundo sabe que tiene una función instrumental. Entonces digo yo aquí, podrá interponerse contra todos los autos no apelables del juez de instrucción. Y esta precisamente no es la función instrumental, sino la segunda función que tiene el recurso de queja en el proceso
ordinario penal. Dice, y como sustitutivo del recurso de apelación, ¿qué es esta función? Contra todos los autos no apelables del juez de instrucción cabe queja. Esto, repito, es más bien una cuestión teórica que real, porque es difícil que esto se lleve a cabo en la práctica. Y también cabe contra las resoluciones que se deniegue la admisión de un recurso devolutivo. ¿Cuál sería el recurso de apelación? ¿Cuál sería el testimonio pedido para interponer el recurso de casación? Es que sería también la posibilidad de inadmitir la casación si no se da el testimonio que se solicita. El plazo de interposición será el que la ley señale en cada caso y en su defecto podrá interponerse mientras esté pendiente la causa. Esto también es una cosa peculiar, mientras esté pendiente la causa. ¿Vale? El recurso se producirá ante el Tribunal Superior competente, esto es lo normal, de modo general la audiencia provincial, también se produce así en la ley de enjuiciamiento civil, y los recursos de reforma, apelación y quejas se interpondrán siempre por escrito, autorizado con firma de letrado. Muy bien, y procurador, aunque no lo dice la ley dice letrado, pero recordemos que también y procurador. Se pide un informe del juez acuo en el corto término que se señale y resuelve. Recibido dicho informe, el letrado lo pasa al fiscal para que emita dictamen en 3 días y ya la sala resuelve lo que estime procedente en derecho. ¿Vale? El auto que se dicte no podrá afectar al estado que tuviera la causa cuando el recurso se haya interpuesto fuera del término ordinario de apelación, o sea, del plazo para interponer apelación, sin perjuicio de que el tribunal acuerde en su día cuando llegue a conocer de la misma. Bueno, trato yo de aclararlo. Cuando el recurso de queja se interponga fuera del plazo establecido, el tribunal encargado de resolver la queja únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la inadmisión a trámite del recurso de apelación formulado en su día. Por el contrario, si el recurso de queja se formula dentro del plazo previsto para interponer la apelación, el tribunal que haya de resolver la queja resolverá también la apelación entrando en el fondo del asunto. Este sería recurso de queja en el procedimiento ordinario y recurso de queja en el procedimiento abreviado que nos lo regula el 766, dice podrá interponerse un recurso de apelación, excepto que expresamente estén exceptuados por la ley. Por tanto, el recurso de queja en el procedimiento abreviado queda únicamente relegado a la función de recurso instrumental para la impugnación de resoluciones en las que el juez deniegue la admisión a trámite del recurso devolutivo, en este caso de apelación. Y en el del Tribunal del Jurado, bueno, aquí sí que tendríamos que tener en cuenta algunos algunas resoluciones donde la ley dice podrá interponerse queja. Por ejemplo, contra el auto del juez de instrucción denegando la incoación del procedimiento del Tribunal del Jurado. Recordad que lo que nos dice la ley dice el juez de instrucción previa valoración de su verosimilitud. Es decir, se exige que el juez de instrucción, cuando vaya a incoar el proceso del jurado, valore que efectivamente ha de incoarse ese proceso, ¿no? Y también cabe contra la no convocatoria por el juez de instrucción de la audiencia preliminar prevista en el artículo 30 de la ley del Tribunal del Jurado. Es decir, cuando no se convoca la audiencia preliminar, el abogado de la parte podrá acudir directamente en queja ante la audiencia provincial, en principio, ¿no? Y por último, contra la resolución en la que se denegare la admisión de un recurso de apelación, que es la función típica del recurso de queja. Ya hemos hablado en el punto 7 del recurso de queja por denegación del testimonio pedido para interponer la casación. También si se deniega el testimonio pedido para interponer la casación es que se impide poner la casación. Podrá acudirse en queja ante la Sala Segunda y el Tribunal Supremo. Bueno, la tramitación del recurso de queja es muy sencilla, no me voy a parar más porque ya lo hemos visto. Y ahora, si queréis, en unos minutos y de forma también muy sencilla, vamos a ver el recurso de casación. El recurso de casación penal también es ciertamente sencillo. Quizás el problema lo tenemos en la apelación y no porque sea complicado, sino porque hay muchos tipos de apelación, ¿no? Bien, el recurso de casación
procede por infracción de ley y por quebrantamiento de forma. Infracción de ley sustantiva y quebrantamiento de forma, que es ley procesal. Siempre es lo mismo. Y frente o contra las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala Civil y Penal de los TSJ. Y las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Hasta aquí esto es lo normal. No hay ningún tipo de, de peculiaridad. Pero fijémonos lo que dice el punto siguiente. Por infracción de ley del motivo previsto en el número 1 del 849, verdaderamente es una infracción de ley. Dice, cuando declarados probados los hechos, dice ese ordinal primero del artículo 849, cuando declarados probados los hechos se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo. Infracción de ley es exactamente lo que dice, ¿no? Pero la peculiaridad sería esta, contra las sentencias dictadas en apelación por las audiencias provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. ¿Y por qué digo que la peculiaridad sería esta? Porque verdaderamente sentencia del juez de lo penal, recurrida en apelación ante la audiencia provincial, por ejemplo, también podría ser sentencia del juez central de lo penal, recurrida en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Muy bien, pues de aquí, de la audiencia provincial o la de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, nos vamos directamente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en casación cuando se dé este requisito, es decir, que se haya conculcado, a juicio del recurrente, un precepto penal de carácter sustantivo, saltándose el TSJ y saltándose la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Por eso digo que esto es peculiar de acuerdo con el sistema establecido en el año 2015. Quedan exceptuadas aquellas sentencias que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias recaídas en primera instancia. ¿Por qué razón? Todo el mundo puede entenderlo. Si la audiencia provincial o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decreta la nulidad de la sentencia recaída en primera instancia, hay que dictar otra por parte del tribunal, juez de lo penal o juez central de lo penal. Y los autos, bueno, los autos podrán ser recurridos en casación, y esto es importante, únicamente en infracción de ley. Los autos para los que la ley autoriza dicho recurso de modo expreso, y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las audiencias provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y esto es lo importante, cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada. Quedémonos con esta última frase porque es la que distingue un recurso de casación de un recurso de apelación. Recurso de casación ante la Sala Segunda, recurso de apelación ante la Sala del TSJ o de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal. Intento yo aquí explicarlo, pero bueno, no hay mucho más que decir. El recurso procede por infracción de ley, por quebrantamiento de forma y también por infracción de un precepto constitucional. Se entenderá que ha sido infringida la ley y esto evidentemente lo leemos. La ley establece pues, algunos supuestos, pero sobre todo donde se establecen un número importante de supuestos es en el caso del quebrantamiento de forma, que es en este primer artículo son 5, pero luego se nos añaden pues, otros 6 más. Consecuentemente, no voy a leerlos porque leerlos sabemos todos. Puede caer una pregunta tipo test, oiga, ¿qué recurso procedería por quebrantamiento de forma por infracción de ley? Indique cuál de los siguientes no es un supuesto de casación por quebrantamiento de forma. Lógicamente, la forma siempre es el proceso y la infracción de ley es siempre infracción es sustantiva, infracción de ley sustantiva. En consecuencia, dando un par de lecturas a estos requisitos y leyendo las respuestas del test, cualquier persona se da cuenta si estamos ante infracción de ley o quebrantamiento de forma, creo yo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. También intento explicar el porqué en esta importante reforma que, como digo, modifica totalmente el sistema de recursos en el proceso penal. Y aún así no pensemos que están muy avanzados. Bueno, y ya, si queréis, bueno, aquí ya el trámite que es menos
bueno, pues no tiene dificultad, ¿no? Podrán interponer recurso pues las partes procesales, lógicamente. También los que sin haberlo sido resulten condenados en la sentencia y los herederos de unos y otros. Los actores civiles no podrán interponer recursos sino en cuanto que pueda afectar a las restituciones, reparaciones e indemnizaciones, ¿no? Preparación del recurso en los 5 días, creo que esto tiene menos enjundia, pero sí que podría decir aquí que recordad que, de modo general, bueno, los efectos extensivos de los recursos penales, siempre atribuidos al recurso de casación. Dicho de otro modo, en el caso de que se produzca un recurso, la ley dice de casación, pero también se extiende al recurso de apelación por uno de los condenados en un proceso y éste obtenga una sentencia, en este caso del Tribunal Supremo o de una audiencia provincial, que se han agotado las pilas del micrófono. Bien, no sé dónde me he quedado, no sé si estábamos hablando de los efectos extensivos del recurso de casación. Es decir, no sé si esto lo habíais oído, uno de los efectos típicos del proceso penal que difiere con el resto de efectos de los recursos en otros procesos es el efecto extensivo. Y yo lo comentaba con respecto al recurso de casación, pero estaba diciendo también que afecta a otros recursos como el de apelación. ¿Y en qué consiste este efecto extensivo? Consiste en que, producido un recurso de casación, pero también de apelación, como digo, por parte de un condenado en una causa, si éste obtiene una sentencia favorable de la Sala Segunda o de la Audiencia Provincial, los efectos favorables de esa sentencia, digamos, se extienden al resto de los condenados. ¿De acuerdo? Y es por eso lo que dice aquí, podrán interponer el recurso de casación el Ministerio Fiscal, los que hayan sido parte de los juicios criminales y los que sin haberlo sido resulten condenados por la sentencia y los herederos de unos y otros. Es decir, sí, evidentemente, para interponer el recurso y obtener esos efectos favorables. Repito, sin interponer el recurso, obtenido una sentencia favorable por parte de alguno de los condenados, el efecto extensivo supone que es de aplicación al resto. La preparación del recurso no tiene nada, ¿no? 5 días al de la última notificación, bueno, pues tendrá ante el tribunal un testimonio, que es del que venimos hablando, el recurso de casación se presenta por testimonio, ¿no? Bueno, esto ya creo que no tiene mucho más que decir. Aquí, si queréis, el 875, aunque verdaderamente es un escrito que está bastante desfasado, que habla de un depósito, dice, en dicho escrito se consignará la promesa solemne de constituir el depósito dinerario que establece la ley. Entonces nos habla aquí de 12.000 pesetas, que lógicamente habría que traducir a euros, en el establecimiento público destinado al efecto. Cuando el delito fuese de los que solo pueden perseguirse de parte, el depósito será de 6.000 pesetas. Cuando el recurrente fuere el actor civil, el depósito será de 7.500 pesetas. Bien, esto se ha quedado un poco, como digo, obsoleto en el enjuiciamiento criminal. No he visto nunca una pregunta que se refiere a este 875, pero como yo no me fío de nada, pues por aquí la he puesto, ¿no? ¿Vale? Bueno, como digo, no tiene mucho más que decir. Testimonio de la sentencia de emplazamiento, interposición del recurso, que ya se interpone ante la Sala del Supremo, bueno, sustanciación del recurso, magistrado ponente, instrucción a las partes, bueno, ya, como digo, menos importante. Digo menos importante a efectos de explicarlo. Importante efectos a lo mejor de alguna pregunta que se puede hacer en relación con el trámite. El recurso puede decidirse sin vista y dice la sala podrá decidir el fondo del asunto sin celebración de vista, señalando día para el fallo, salvo cuando las partes solicitaran la celebración de aquella. Y la duración de la pena impuesta o puede imponerse puede ser superior a 6 años o cuando el Tribunal de Oficio institucional de parte entienda que es necesario celebrarla. Es importante también por el dato de los 6 años. La vista ya no tiene nada que reseñar. Se señala siempre por el señor letrado y bueno, con asistencia, con audiencia pública, con asistencia del fiscal, etc. Y sentencia en 10 días.
¿Vale? Esto ya, como digo, menos interesante. La revisión penal, bueno, simplemente la leemos. Yo creo que la revisión penal es exactamente igual que las demás. Y quiero pararme, si queréis, un poquillo en lo que es el recurso de anulación que debe de estar por aquí. Miren, arriba, aquí arriba, que sería el recurso de rescisión, la sentencia dictada contra reos ausentes, pero verdaderamente de lo que estamos hablando es del recurso de anulación, al que antes me refería y que es muy preguntado. Se pregunta muchísimo, no sé por qué, pero se pregunta muchísimo. Yo lo hemos comentado ya en multitud de ocasiones, pero no quiero dejar pasar hablar de los recursos sin referirme a él. Bueno, es evidente que no será causa de suspensión del juicio, dice la ley. Bueno, pues si el juez o tribunal, la solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora y oída la defensa, el juez estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento. Cuando la pena solicitada no esté de 2 años de privación de libertad o si fuere de distinta naturaleza no esté de 2 años. De 6 años, perdón. 2 años de privación de libertad o si fuera de distinta naturaleza de 6 años. Diremos que dice, si el juez o tribunal lo considera pertinente a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora y oída la defensa. Entonces se celebra el juicio sin estar presente el acusado ya, ¿no? Claro, esto tiene un pequeño problema y entonces, frente a estas sentencias dictadas en ausencia, se establece en la ley que podrá interponerse el recurso de anulación. Dice, ante esta posibilidad, el artículo 793 regula el recurso que puede interponerse, estableciendo que en cualquier momento que comparezca o sea habido, el que hubiera sido condenado a ausencia le será notificada la sentencia dictada en primera instancia o apelación. En primera instancia o apelación. Es decir, y se dará a saber que la misma es susceptible de recurso de anulación con indicación del plazo para ello y del órgano competente. Bueno, es decir, aquí se habla de un mecanismo rescisorio de la sentencia y de la ausencia. Luego, cuando vamos a estudiar el recurso, nos damos cuenta de que es el mismo, una vez que se le notifica, es el recurso de apelación. El trámite es el recurso de apelación, pero se denomina anulación. ¿Vale? Bueno, no tiene mucho más. Estamos aquí en el 793. La legitimación únicamente, pues evidentemente está legitimado, pues aquel condenado en ausencia, ¿no? Plazo para interponerse es el mismo que establecido por recurso de apelación, por tanto será de 10 días igualmente. No tiene mucho más. ¿De acuerdo? Órgano competente, pues, lógicamente, el que conoce del recurso de apelación, la audiencia provincial, si es las sentencias son dictadas por el juez de lo penal o el estado de lo penal, si el juez es el central de lo penal. Y en el caso de las sentencias de apelación, pues sería el TSJ y la sala de apelación de la Audiencia Nacional. No tiene mucho más. El procedimiento es el típico que se está poniendo como modelo de 790 a 92, que es el trámite del abreviado. ¿Es de aplicación también al procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos? Sí, básicamente. El plazo para presentar el escrito de formalización será de 5 días y aquí hay alguna peculiaridad con esto que, bueno, están saliendo sentencias que ya lo están aclarando. Esto a lo mejor me veo en la obligación de modificar un plazo. ¿Vale? Y ya tendríamos, por último, los recursos contra las resoluciones del examen de justicia, que no tiene ningún tipo de dificultad. Eso sí, no sé, alguien me comentó que contra las decisiones de determinado letrado decía que cabe reforma. No, desde mi punto de vista, en absoluto. El recurso que cabe es la reposición. Diligencias de ordenación, como hemos visto en civil, pero sí que es verdad que, digamos, el trámite es el trámite del recurso de reforma penal. ¿Vale? El recurso de revisión contra determinados decretos. Bueno, no me voy a meter más porque yo creo que es suficiente. Entonces, ¿cómo prepararía yo el tema de los recursos? Básicamente, como hemos comentado,
Es necesario conocer el procedimiento en el que nos encontramos, fijarnos mucho en él, ver qué tipo de resolución estamos recurriendo, si se trata de un auto, bueno, evidentemente si se trata de una providencia, si se trata de un auto interlocutoria, si se trata de un auto definitivo o si se trata de una sentencia. Y en atención a esto, ver el procedimiento, entonces ahí sí que sabríamos el recurso que procede. El de apelación, básicamente, el de casación, como hemos visto, no tiene ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí.